Queremos solucionar y graficar cada desigualdad, y luego expresar utilizando la notación de intervalo. Como discutimos en el video anterior, al resolver la desigualdad si multiplicamos o dividimos por un número negativo, debemos invertir el símbolo de desigualdad. Queremos asegurarnos de tener en cuenta esto. Y también aviso en ambos de estos ejemplos, la variable está en el lado derecho. Así que vamos a seguir adelante, y resolver por x como lo haríamos normalmente, y luego discuta cómo tratar con la variable del lado derecho. Para aislar la variable, 2x significa 2xx, lo que significa que tenemos que dividir ambos lados de la desigualdad en más 2. Ahora, estamos dividiendo por a más 2, por lo que no reversamos la desigualdad. So menos 8 dividido por más 2 igual menos 4. Y luego en el lado derecho, 2 dividido por 2 igual 1, así que tenemos x, así que esta es nuestra solución expresada como una desigualdad. Tenemos menos 4x así menos de x. Pero para graficar esta desigualdad, a menudo es útil tener la variable en el lado izquierdo de la desigualdad. Para que podemos invertir esto siempre también invertir el símbolo de desigualdad. So menos 4x así menos que x es equivalente a x mayor que menos 4. Aviso como, en ambas desigualdades, el símbolo de desigualdad señala hacia el menos 4 y abierto hacia la x, así que ahora, gráficos x es mayor que menos 4. Aviso que menos 4 no satisface esta desigualdad, y por lo tanto no está en este intervalo. Para mostrar esto, hacemos un punto abierto en menos 4. Y entonces para números mayores de menos 4, hacernos una flecha a la derecha. A medida que avanzamos más y más a la derecha en la línea numérica, nos estaremos acercando más infinito y saber esto ayudará a escribir el intervalo utilizando la nota de intervalo. Para utilizar la notación de intervalo, utilizaremos menos 4 y más infinidad. Y para mostrarlo no incluye menos 4, utilizaremos una paréntesis redondeada. Y entonces para infinity, siempre usamos una paréntesis redondeada también. Ahora, expresamos la solución como una desigualdad, un gráfico y una notación de intervalo. Ahora miremos nuestro segundo ejemplo. Tenemos 9x así menos de o igual a 3x y esto significa menos 3xx. Así que tenemos que dividir ambos lados de la desigualdad por menos 3 esta vez. Y estamos dividiendo por un negativo, así que tenemos que revertir el símbolo de desigualdad. So 9 dividido por menos 3 igual menos 3. Y ahora, invertiremos el símbolo de desigualdad, por lo que va a apuntar hacia la derecha para que sea mayor o igual. Ahora a la izquierda, menos 3 dividido por menos 3 simplifica a 1, así que estamos izquierdo con solo x otra vez. Esta desigualdad se resuelve. La solución es menos 3x así mayor o igual a x. Pero vamos adelante y rebase la orden de esto. Esto es equivalente a x menos o igual a menos 3. Otra vez, aviso cómo se aplica el símbolo de desigualdad hacia la variable en ambas desigualdades. Y también está abierto hacia el menos 3. Así que, ahora, graficaremos x es menos de o igual a menos 3. Aviso este tiempo menos 3 satisface esta desigualdad por la parte igual. Para mostrar esto, tendremos un punto cerrado en menos 3, y luego para los números menos de menos 3, tendremos una flecha a la izquierda. Y, por supuesto, a medida que avanzamos hacia la izquierda en la línea numérica, nos acercaremos al infinito. Por lo tanto una notación de intervalo, tenemos infinidad, menos 3. Una paréntesis para infinito, y luego para menos 3 porque incluye esta punta de objetivo, usamos un soporte cuadrado. Y eso lo haré para estos dos ejemplos.